Bueno, intentemos no demorarlo mucho, sé que todos tienen una apretada agenda el día de hoy. Entonces, la idea es, hoy les vamos a presentar la charla a vida como mantenimiento preventivo y va a estar a cargo de nuestro expositor Abelardo Perrot, que es el técnico universitario especializado en automatización industrial y electrónica y nos ha acompañado o ha acompañado la línea Chickmaster 16 años y ahorita nos acompaña en el área de servicio de JCMI. Qué mejor él como para explicarnos un poco más de esta charla. Bienvenido, Abelardo. Buenos días a todos, buenas tardes. Bueno, sean bienvenidos. Ya compartimos Sí, por favor. la presentación y vamos a ir hablando del tema específicamente, lo que sería el mantenimiento en las máquinas a vida. Está perfecto, Abelardo, puedes empezar. Perfecto, muy bien. Bueno, antes que todo, mantenimiento y mantenimiento preventivo. ¿Por qué? Es fundamental, digamos, el mantenimiento para mantener nuestros equipos en el tiempo y poder darle durabilidad y vida a nuestros equipos, o sea, asegurar nuestra inversión. Después tenemos el mantenimiento, lo podemos encarar de distintas formas. Por un lado, un mantenimiento reactivo o uno preventivo. Nosotros siempre apostamos a la idea del mantenimiento preventivo. ¿Por qué? Porque queremos ir adelante del problema, básicamente. Eso es lo que buscamos en sí. Cuando nosotros hacemos un mantenimiento preventivo, lo que logramos es prolongar la vida de nuestros equipos en sí. Estamos acostumbrados por ahí a encontrar equipos de Chickmaster en plantas que con 30 años tenemos incubadoras, tenemos nacedoras en muy buen estado, y eso, digamos, únicamente se logra haciendo un buen mantenimiento en sí. Con 30 años y más también se encuentran máquinas, y también por ahí hemos tenido la experiencia de que uno va y ve y decimos, a esta máquina le falta mantenimiento en sí. Cuando hacemos un buen mantenimiento, sin duda, un buen mantenimiento preventivo, reducimos la necesidad, digamos, de mantenimiento reactivo. El mantenimiento reactivo es el que nosotros tenemos la máquina funcionando y se nos dañó, ahí salimos de emergencia a solucionar un problema, que tenemos una correa, una banda dañada, una falla de ventilador, determinada, cualquier falla, digamos. Al hacer un mantenimiento preventivo, reducimos en sí el tiempo de inactividad de producción programado en sí. Reducimos costos. Siempre cuando hay una rotura inesperada, no siempre, pero muchas veces, son en los horarios menos adecuados. Lo que pasa, las fallas los fines de semana, los días a la noche, y todo eso se quiere evitar. Obviamente que si tenemos un buen mantenimiento de nuestras máquinas, vamos ganando en tranquilidad, y todo se manifiesta en poder tener mayores ganancias y evitar pérdidas de producción por fallas inesperadas en sí. Y obviamente que la máquina funcionando bien, lo que nosotros aseguramos es llegar a lo que queremos, que es un pollito de calidad, obtener un nacimiento en tiempo y forma, uniforme, o sea,
un buen proceso de incubación en sí. Bueno, un aspecto fundamental, digamos, de nuestro mantenimiento es la calibración de temperatura. O sea, la temperatura, digamos, es el punto más crítico que nosotros manejamos dentro de la máquina, y pequeñas desviaciones de temperatura, ya sea temperatura baja, temperatura alta, nos van a generar problemas en sí. Hoy día nosotros tenemos distintas herramientas para hacer esta calibración. Lo más reciente es el RC2, que sería el Resonant 2, que es un equipo de calibración inalámbrico, habilitado vía Bluetooth. Este equipo ya viene con una tablet, igual se puede conectar a un teléfono con Android, digamos que hay una aplicación que se baja y es conectable sin problemas en sí. Aquí da el código del equipo, el 247D-27-4770, que es el Resonant 2 de 4 zonas, 8 sensores. Eso porque está pensado para la calibración de los controles ROC, y en el caso de la incubadora vida de 4 zonas tiene 8 sensores en sí. Pero también vienen modelos con menos sensores. Si ustedes, por ejemplo, tienen máquinas de menos zona o máquinas multietapa y quieren tener un equipo de estos, y no necesitan todos los sensores, es una alternativa en sí. Como todo equipo, bueno, este equipo viene calibrado de fábrica, pero como todo equipo, uno tiene que ir controlándolo en el tiempo. En el caso de este equipo, traen termómetro de mercurio, un termómetro maestro que viene incluido en el kit, o se puede hacer la calibración del mismo con calibraciones externas. En el caso de utilizar el termómetro mercurio, que es el que viene en el kit, es un equipo muy confiable. Lo único que hay que tener en cuenta si hay cuando se envía el equipo, cuando hay traslado, que el mercurio podría llegar a separarse y tener alguna falla de ese tipo. Si no, es un sensor de un elemento muy confiable para ayudar a la calibración. ¿Sí? Y si se hace la calibración externa, hay que tener en cuenta, digamos, que en el lugar que hagan la calibración, el equipo tiene que estar con el inalámbrico, el Resonant, con la batería cargada totalmente, digamos, para evitar cualquier problema. Y si tienen el maletín, como se ve ahí, el maletín anterior que se enviaba, es muy importante, digamos, que las conexiones estén bien ajustadas de los sensores, que la alimentación, digamos, que se le da al maletín sea bien estable, ¿sí? Pero bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de estos temas también. ¿Cuándo, digamos, nosotros deberíamos calibrar o controlar la calibración de una máquina? Estándar, nosotros hablamos de hacerlo cada 6 meses en sí. Hay lugares que lo hacen con menos tiempo.
que es una seguridad y tampoco es un problema. Y hay que tener en cuenta un par de detalles, digamos, de esos periodos. A veces lo que ocurre que hay lugares donde hay compañías, que hay muchas variaciones en las líneas eléctricas, y todos esos altibajos, esas variaciones, por más que nosotros tengamos nuestras protecciones de los equipos a las variaciones de tensión, pueden ocasionar descalibraciones. Obviamente, si tenemos algún cambio en el hardware de la máquina, por ejemplo, reemplazamos un sensor, algún cableado, módulos de entrada de PLC, cualquier equipo relacionado con, con la temperatura, nosotros deberíamos hacer una calibración. Lo mismo si notamos una variación en nuestro tiempo de incubación. Por ejemplo, notamos que se está atrasando la incubación o adelantando, o notamos que entre zonas de las máquinas, por ejemplo, digamos que tenemos una máquina de 3 zonas y hay 2 que están trabajando estables en una temperatura y hay una que está o siempre refrigerando o siempre calefaccionando, pero distinta a las otras 2. Es algo que nos llama la atención y es interesante, digamos, hacer un control de esa temperatura, digamos. Sin duda que para tener una calibración correcta, tenemos que partir con que nuestro maletín de calibración esté en condiciones. Como hablábamos, que tenemos el mercurio que ya viene en los kits de calibración que envió siempre la compañía, pero para contrarrestar el estado del equipo, los sensores contra el mercurio, es bueno utilizar, por ejemplo, un depósito de agua que normalmente lo ajustamos a una temperatura. El agua la tenemos a una temperatura de trabajo similar a las máquinas que vamos a trabajar. Por decir, nosotros vamos a calibrar una máquina de tapa única que vamos a trabajar en iniciar un set point en los 100.3 grados Fahrenheit. Nos conviene calibrar nuestro maletín alrededor de los 100 grados Fahrenheit. ¿Sí? Y después, aunque ese mismo equipo lo utilicemos para calibrar nacedoras o incubadoras multietapas, lo que sea, no vamos a tener problema, digamos, si lo ajustamos en esos valores en sí. Hablamos de utilizar en un depósito con agua a temperatura de esos valores porque nos permite tener una transferencia muy similar, digamos, de la temperatura, tanto al mercurio como a los sensores. Y cuando hacemos este proceso, es bueno agitar el agua con los mismos sensores, cosa que se mezcle bien el agua y la temperatura sea homogénea en todo el recipiente en sí. Nosotros
aquí acostumbramos a utilizar los mismos depósitos que se utiliza para mantener el café en agua caliente, o bueno, aquí en Argentina hablamos del mate, que es algo característico de aquí, pero es un recipiente que mantenga estable el agua en sí. Para el kit inalámbrico es fundamental, digamos, que la batería esté bien cargada, que esté en un valor cercano al 100% en sí. Si estamos directamente las aplicaciones nuevas, si la batería está baja, no nos va a dejar calibrar el equipo. Pero para asegurarnos, nosotros siempre, cuando vamos a hacer cualquier proceso de esto, utilizamos la batería cargada al máximo y vamos a trabajar tranquilo, ya sea para calibrar o después, o sea, para calibrar el maletín o después llevarlo a la máquina y hacer la calibración directamente en la máquina en sí. Para el caso de los kits de calibración alimentados, como venían hace un par de años, es muy importante utilizar una fuente, digamos, estable, un regulador estable de alimentación en sí. Cuando vamos a ajustar estos kits, siempre es bueno energizarlos mínimo media hora antes de hacer el proceso de calibración. Esto aplica para los dos sistemas, digamos, ya que la electrónica toma su temperatura, se estabiliza y nos aseguramos, digamos, de tener la mejor calibración. ¿Por qué somos exigentes un poco en todos estos detalles? Nosotros estamos calibrando en orden de la décima de grado Fahrenheit. O sea, la mayoría de las plantas están todas ajustadas en Fahrenheit, y si tienen en centígrado, que hay algunas plantas que trabajan con set point, referencias en centígrado, estamos en la décima de centígrado. Pero si trabajamos en décima de Fahrenheit, es casi media décima de centígrado. O sea, estamos trabajando en valores muy finitos en sí. ¿Y con qué logramos? Más fino estamos nuestros números, más logramos el objetivo de tener la mejor calidad, digamos, después al final del proceso, de lo que es el objetivo de un pollo de calidad y todo eso, digamos. Todo esto, haciendo una buena calibración, lo que se busca es calidad, reducción, digamos, de la ventana de nacimiento, y bueno, son beneficios que logramos con buena calibración. Ahora sí, ya tenemos el maletín en condiciones y tenemos que ir a hacer la calibración de la máquina. Siempre es muy importante que los sensores estén bien posicionados. No me refiero a la posición que ya está preestablecida, digamos, en el armado del equipo, sino que el sensor va siempre sujetado por un prensacable, prensa estopa, como lo llamen, y lo ideal es que este sensor esté totalmente fuera, digamos, de este soporte, o por lo menos que la parte metálica del sensor esté unos 4 centímetros fuera del prensa estopa, del prensacable. ¿Por qué es este tema?
Porque si nosotros metemos el sensor muy adentro, no vamos a tener intercambio con el ambiente y podemos tener una falsa lectura por la ubicación incorrecta del sensor en sí. Otra cosa, también es muy importante cuando vamos a calibrar, ubicar el sensor de nuestro maletín en una posición muy cercana al que queremos controlar. En el caso de máquina sabida, las primeras no traían, digamos, un punto de acceso del sensor desde el techo y había que mover los carros, ingresar por el frente para ubicar los sensores. Pero en el caso ya de todas las más de 10 años a la fecha, o de 10 años a la fecha, ya traen, digamos, el punto de ingreso del sensor para la calibración. Sí es importante, si nosotros tenemos el tubo metálico donde se ingresa el sensor para calibrar, tener medido el largo que tiene que bajar el sensor para posicionarse junto al sensor que vamos a calibrar. Porque en estas máquinas, la máquina va a estar cerrada, nosotros no tenemos acceso desde el frente, pues tenemos todos los carros instalados, entonces tenemos que estar bien con esto ya ajustado, marcado el largo del sensor que tiene que bajar para que quede en la posición correcta, digamos. Teniendo todo esto, en el caso de las habidas es útil hacer una calibración, como lo dice aquí, unos 4 o 6 días después de iniciado el ciclo de incubación. En este momento la máquina está estabilizada en temperatura, normalmente vamos a estar con el damper cerrado, las puertas también cerradas, no vamos a tener ciclos de calentamiento ni de refrigeración y si cuando mucho podemos, si fuese necesario, deshabilitarlos por un momento. Pero en este periodo, entre el día 4 y el día 6, es un tiempo que la máquina no tenemos esos ciclos de calentamiento ni de enfriamiento. Realmente está estable. Obviamente que estamos hablando de lo que es mantenimiento, que un poquito más adelante lo vamos a ver en la charla, pero ya lo comento. Es muy importante que los cierres de las puertas, los cierres de los dampers estén bien, que los dampers estén calibrados para que se cumpla esta condición de no tener intercambio de aire de la máquina con el exterior, y eso hace que la máquina esté mucho más estable. En el caso de ser una calibración en un equipo multietapa, se aconseja 2 días después de la carga del huevo. Si tenemos la máquina cargada completamente, también es un buen punto de calibración, pero siempre evitamos, mientras hacemos la calibración, los flujos que varíen mucho de aire, digamos, y meter calefacción, refrigeración durante ese tiempo es bueno evitarlo. Después que nosotros metemos los sensores ya dentro de la máquina, es bueno dejarlo
entre 30 y 60 minutos para que se estabilicen. Y recién ahí, cuando ya vemos que los sensores del maletín tienen una lectura constante, sin variaciones, la máquina también va a estar en valores estabilizados, recién ahí hacemos el control y hacemos la calibración en sí. Y esperamos que pasen unos 10-15 minutos para ver si esta nueva calibración se mantienen y las lecturas son las mismas en nuestro maletín y en nuestro equipo en sí. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí, Mauricio? ¿Cómo se escucha? Todo perfecto, Abelardo. Se ha estado escuchando excelente. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, muy interesante, una muy buena práctica, es hacer un seguimiento de los valores cada vez que hacemos una calibración. Esto es, aquí tenemos un ejemplo, hay calibraciones hechas cada 3 meses, en los cuales cada vez que se hace una calibración, se guardan los datos de cómo quedó esa calibración, ya sea en una planilla de Excel, en un cuaderno, o sea, que quede registrado, entonces nosotros sabemos en el tiempo cómo van esas calibraciones. Muchas veces se habló principalmente con los controles Génesis 3, Génesis 4, de que cuando teníamos una diferencia de 9 décimas a 1 grado, digamos, ya sea negativa o positiva, de nuestro punto cero de calibración, si este valor aumentaba, de reemplazar el sensor. No es tan así, y aquí, bueno, el ejemplo se ve claro en sí. Lo importante es que las calibraciones de una a la otra se mantengan en valores parecidos. Aquí se ve, por ejemplo, en el ejemplo, la zona 1, siempre andamos entre las 3 décimas a 4 décimas positivo de diferencia. En la zona 2, de menos 0,6, menos 0,7, o sea, 6 décimas y 7 décimas negativo, la zona 2. La zona 3, tenemos valores de 1,2, 1,3 hasta 1,4 positivo, y ese sensor no quiere decir que esté mal, porque siempre se mantiene en el tiempo en esa diferencia. Pero la zona 4, arrancamos con un valor negativo, después empieza a subir y en un momento pasamos de un 0,6 a 1,3. Esas variaciones muy bruscas, digamos, de diferencia de calibración, nos muestran que hay un problema. Eso es lo primero que se detecta. ¿Qué puede ser ese problema? Bueno, en realidad podría ser sensor que esté fallando, alguna tarjeta electrónica, las conexiones. Puede ser que tengamos un punto de conexión que necesite ajustar. Siempre cuando tenemos una variación muy brusca, por lo menos a mí lo que me ha dado la experiencia y lo que hago, no voy a ir a cambiar el sensor de primer momento ni una tarjeta electrónica. Controlo el ajuste de las conexiones, que el sensor esté bien posicionado,
como les decía antes, que no se esté dentro del prensa-estopa, que se haya movido, que tengamos alguna cosa de este tipo, como para descartar que hay un problema de ese tipo. Si todo esto está bien, que nosotros tenemos bien juntas las conexiones, el sensor está en posición, no hay un cable visiblemente dañado ni nada de eso, vamos a ir allá o reemplazo de sensor o una tarjeta electrónica, algún componente, digamos, que puede pasar, digamos. También lo que algunas veces ha pasado, que nosotros tenemos una lectura y de pronto tenemos un sensor que tiene unas variaciones en determinado momento, que sería lo que le podemos llamar ruido eléctrico. Y a veces es o que se instaló un variador de velocidad cerca de la zona del sensor o algún problema, variaciones eléctricas en la alimentación a la planta, cortes de energía y reposiciones, que todo eso nos puede influir en sí. Pero bueno, volviendo al gráfico, lo que nos damos cuenta ahí es la importancia de hacer un seguimiento, de ir anotando las calibraciones, la fecha que lo hicimos, las diferencias de calibración, y eso nos va a ayudar realmente en detectar problemas y detectar, evitar dolores de cabeza, porque cuando nosotros vamos viendo el registro en el tiempo, podemos predecir un poco cómo está trabajando la máquina en sí. Esto nos ayuda obviamente con el mantenimiento, nos permite determinar en máquinas, lugares que pueden tener algún problema, enfocar problema en determinada máquina a determinado punto, digamos. Bueno, por otro lado tenemos unas listas preestablecidas, digamos, que depende el tiempo del equipo, la edad del equipo que se haya instalado, puede ser que las tengan o que no, pero si no las tienen, digamos, estas listas preestablecidas para hacer un chequeo, son bien interesantes de implementarla en sí. En el caso de las máquinas a vida, obviamente las nacedoras, tenemos siempre la ventaja que nosotros tenemos un tiempo de funcionamiento y tenemos después cuando tenemos la máquina vacía, tenemos limpias, podemos acceder a la máquina y hacer un control general de todos los ítems. Ver que estén trabajando bien los ventiladores, ver el estado de las bandas, de las correas, ver la ubicación de los sensores, que no se nos haya aflojado uno y se nos haya movido un poco la posición, los volteos, ver que estén bien en condiciones, ver los movimientos de los volteos, o sea, y todo esto en estas listas preestablecidas yo lo puedo ir chequeando y ver que la máquina está lista para nuestro próximo ciclo de trabajo, digamos. Con esto, todo este mantenimiento es lo que comenzamos hablando al principio, nuestro mantenimiento preventivo en sí. Tratar de ir ganándole a
evitando sorpresas, digamos, no ir corriendo detrás del problema en sí. Bueno, estas listas, como veíamos ahí, lo vamos a hacer en las máquinas siempre entre cada ciclo de incubación, en el caso de una única, una máquina a vida, es fundamental, digamos, después que se hace la limpieza de la máquina, pasar y controlar las funciones, ver que el damper en la posición cerrada esté cerrado, cuando lo abrimos esté abierto 100%, chequear todos los ítems que estén en condiciones en sí. También esto es bueno hacerlo, ya sea, por ejemplo, máquinas multietapas, cuando están un tiempo detenidas, o para un mantenimiento, o porque no se necesitó cargar todos los equipos, y antes de volver a cargarlas, hacer el control, y si encontramos algo, ganar en solucionarlo con la máquina vacía, en el caso de multietapa, que eso es fundamental. Después con la máquina cargada es más complicado, más si tenemos que hacer algún trabajo en volteos, cosas así, digamos. Y en el caso de Avida es muy, muy importante también, o sea, porque nosotros después trabajamos con la máquina cerrada, cualquier intervención que necesitemos hacer, que obviamente si aparece una falla hay que hacerla, pero todo lo que ganemos en un mantenimiento con máquina detenida es que estamos evitando intervenir en la máquina y asegurando un proceso más estable, digamos. Todo eso se reduce, o sea, reducir los tiempos de inactividad, digamos, después en las máquinas. Cuando hacemos estas verificaciones, un poco como estamos hablando, chequeamos volteo, chequeamos calentamiento, enfriamiento, el damper, la posición en todos los equipos es importante, pero en el caso de la incubadora a vida es fundamental ver que todas las zonas, cuando yo envío a cerrar el damper, cierren hermético, y después obviamente que cuando pido la apertura que se corresponda bien en los porcentajes, pero el cierre es fundamental. El mantener la caja, lograr una hermeticidad en la caja, es muy importante para lograr los objetivos de calidad y obviamente facilitar el calentamiento en el primer momento, mantener los valores de humedad y todo eso. Bueno, chequeo de humedad en el caso de nacedoras, incubadoras multietapa, la generación de humedad, los ventiladores que estén trabajando bien, las correas o bandas de ventilador, hacer los chequeos que esté bien, donde nosotros veamos que tenemos una banda o una correa que presenta un desgaste, es bueno reemplazarla con la máquina detenida y no tener en la mitad del proceso una alarma de ventilación y tener que ya sea sacar los carros de incubadora para reemplazar una banda, o la nacedora lo mismo, que todavía es más crítica por los tiempos que son, apremian mucho, digamos, en el caso de la nacedora, tener la banda cortada, nos quedamos sin ventilador. Es una situación de emergencia. ¿Sí? La limpieza del gabinete de control
y comprobación de que se vea un calentamiento, algo de eso es muy importante en sí. Los gabinetes de control principalmente se ven las nacedoras. Es habitual encontrar, si no está cerrado herméticamente, plumón o suciedades. Y esto con el tiempo nos puede producir algún dolor de cabeza siempre. Yo lo que sugiero para la limpieza, lo ideal es aspiradora. Aspirar, digamos, el plumón, el polvillo en sí. Si no tengo una buena aspiradora, puedo sopletear con aire, pero el sopletear con aire trae un problema cuando tenemos los contactores, los relés, porque el plumón lo mete adentro de esos equipos y se meten entre los contactos, digamos, y puede haber falsos contactos y calentamiento en sí, acortar la vida útil de los contactores o los relés abiertos, digamos. Hay relés que son cerrados, que en ese caso no hay problema. Si utilizamos una aspiradora, eso no ocurre, digamos. Bueno, otro punto muy, pero muy importante, o sea que sigue ahí detrás de lo que es las calibraciones de temperatura que vimos, y eso son el ángulo de volteo. El ángulo de volteo, bueno, aquí como dice, un ángulo debajo de los 38 grados va a terminar afectando, digamos, la incubabilidad, nuestra calidad, digamos. Entonces, los volteos se deben verificar, digamos, lo ideal es antes de cargar cada equipo, ver que estén trabajando bien en sí. Es fundamental revisar que los ángulos se respeten, digamos, en las dos direcciones, o sea, tanto a la derecha, o sea, adelante como atrás, digamos, a la derecha o a la izquierda. Que el volteo siempre sea simétrico, porque a veces lo que puede pasar es que nosotros hacemos un volteo en un sentido, tenemos un buen ángulo, nos quedamos tranquilos, pero si controlamos en el otro sentido, y por ahí nos encontramos que no es el mismo ángulo, entonces eso hay que ajustarlo y eso nos va a ayudar, digamos, en ventilación, en la calidad del huevo y todo. Del intercambio de aire en el huevo, me refiero con eso de calidad. Nosotros muchas veces han escuchado que hablamos siempre de los 45 grados. En realidad, más estándar es 43 grados más menos 2. No nos podemos pasar, no conviene pasarse de los 45 porque ahí vamos a tener problemas. Cuando tengamos huevo grande, si tenemos muy inclinado el volteo, podemos dañar el huevo entre bandeja y bandeja. Y bueno, obviamente, como decíamos, no bajar como límite 38 porque nos va a afectar también en la incoabilidad en sí. Siempre estos controles, lo ideal es hacerlo obviamente con la máquina vacía, ver como hablábamos, todo lo que se puede hacer con máquina vacía es fundamental y aprovecharlo, y eso sería nuestro mantenimiento preventivo y no ir reaccionando a la falla y que tengamos que sacar todos los carros o cosas así, digamos. Hay que controlar los carros,
que eso nosotros lo podemos hasta a veces mover con la mano cuando tenemos un carro afuera, que veamos que mueve libremente en los dos sentidos, que esté liviano, es ver que tengamos todos los remaches, que estén todas las piezas bien, que no tengamos una pieza golpeada, una pieza dañada, digamos, para asegurarnos de cuando cargamos no tener una sorpresa. Siempre yo les sugiero que cuando cargamos la máquina y ya le damos el inicio de volteo, mirar a través de la ventana que tenemos en las puertas y ver que todos los carros hayan volteado bien. Eso, con un minuto que nos tomamos ahí, nos aseguramos de que el volteo realmente se esté realizando. No vaya a ser que, porque ha pasado, que nos queda un carro en mala posición y no volteó. Entonces lo vemos ahí en el primer momento, ni bien cargamos, le dimos marcha y ya nos quedamos tranquilos que eso esté trabajando bien, digamos. Bueno, entre las verificaciones establecidas, digamos, está la tensión de la correa, la banda. Eso es muy importante. Si nosotros tenemos las correas, las bandas que están tan flojas, digamos, pueden llegar a salirse o a patinar por ahí, como le decimos, y no transferir el giro correctamente, la misma cantidad de vueltas que debería tener a lo que termina girando el ventilador en sí. Hay para controlar, digamos, estas bandas, algunos tensiómetros que por ahí pueden haber llegado con algún equipo, si no se pueden adquirir de forma local, y dependiendo del tipo de correa, digamos, y la distancia entre las poleas, nos dan un ajuste y sabemos cuál es la tensión correcta, digamos, para tener la correcta transmisión y la mejor vida útil de los equipos. En el caso de nacedoras que tenemos, o también en incubadora multietapa, que tenemos los sensores de bulbo húmedo, el reemplazo de las mechas es muy importante, que estén limpios, que el sensor esté bien posicionado. La posición ideal de un sensor que trabaja con bulbo húmedo debería estar el extremo del sensor entre media pulgada y 1 pulgada arriba del depósito. O sea, cuando nosotros tenemos un bulbo húmedo, que tenemos esa mecha, tiene que la mecha llegar hasta el fondo del depósito de agua, estar impregnada con agua, pero el sensor tiene que estar arriba del depósito, como digo, lo ideal entre media pulgada y 1 pulgada, cosa que el aire no nos dé la temperatura de esa mecha húmeda, y nosotros lo que medimos es la mecha húmeda, no medimos temperatura de agua. Bueno, el engrase de cojinete, si hay puntos que necesitan aceite, grasa en bisagras, eso siempre importante para el mantenimiento. Cualquier limpieza de residuos, o sea, la planta de incubación, la limpieza es fundamental, digamos, en toda la planta, y obviamente ni hablar en las incubadoras, en las nacedoras, para
asegurarnos el proceso de la mejor forma en sí. Limpiar los filtros y en caso que sea necesario, cambiar los filtros en las líneas de humedad, si hay filtros en las líneas de agua de refrigeración, también controlarlos. También si implementan, aquí como se ven las imágenes térmicas para controlar la temperatura en el gabinete, nos ayuda mucho a detectar posibles fallas, digamos. El tema es que si nosotros tenemos calentamiento en un punto, en una conexión, con una imagen térmica se detecta y ahí nos va a ayudar a hacer un mantenimiento preventivo de cuando tengamos tiempo, hacer un ajuste de esos bornes, esas conexiones y evitar, digamos, un daño mayor y una sorpresa que tengamos después por que se nos dañe un conductor eléctrico o algún equipo por temperatura, digamos. Siempre los controles de todos los equipos, aquí vemos tomando la corriente de las resistencias, viendo las humedades, los picos de humedad que estén trabajando, las válvulas, los motores, que estén todos, que estén limpios, que estén bien en posición, digamos. O sea, aquí resumiendo, control del gabinete, limpieza, de la plomería, digamos, todo lo que es la parte de refrigeración, que no tengamos pérdidas de agua. Una cosa que puede pasar, nosotros tenemos una pérdida de agua, por ejemplo, en el techo de la máquina, eso puede, el agua encuentra su camino y encuentra un punto de ingreso a un tablero eléctrico, a una caja de conexiones y nos genera fallas, digamos. Bueno, control, obviamente, en los volteos, que esté bien, digamos, el panel de control, los cableados, digamos. Todo esto, digamos, en los mismos manuales de las máquinas hay sugerencias por ahí de los tiempos, los intervalos de control de determinadas piezas. Entonces eso es bueno respetarlo, ir haciéndole ese mantenimiento para mantener los equipos en la mejor conservación, digamos. La limpieza en todo el ámbito nos da seguridad en el trabajo. Ahí vemos, por ejemplo, los sellos, digamos, que tienen que estar en buen estado para evitar cualquier filtración en sí. Muy bien. Todo el trabajo que se hace se puede estar haciendo perfectamente, pero muchas veces está perfecto y nadie lo ve. Entonces, todo esto es bueno hacer un registro de lo que se está haciendo, ya sea anotarlo en planilla de Excel, en un cuaderno de mantenimiento, donde vamos a tener un histórico de nuestros trabajos que vayamos haciendo y las averías, las piezas que se tuvieron que reemplazar, ya sea de lo programado o alguna falla que ha ocurrido y tengamos que solucionarla, digamos, de forma repentina. Si nosotros tenemos un histórico, tenemos anotado todas las intervenciones que tuvimos en las máquinas, nos va a dar una perspectiva de qué son los equipos que van a estar, que fallan más, que necesitan más atención, que hay más desgaste, y nos va a dar una ventaja para tener
más repuesto de esos ítems. ¿Sí? Es importante, obviamente, los manuales, los diagramas en los equipamientos nuevos, como también en los equipamientos más antiguos en sí, porque pasa el tiempo y la información no la tenemos fresca, entonces tener este respaldo es importante, digamos. Entonces, como decíamos, tener las listas de verificación preestablecidas, donde tengamos las reparaciones, las críticas, las no críticas, almacenar todo lo que vamos haciendo, los registros de las calibraciones de temperatura, como veíamos al principio de la charla, ver todos los ítems relacionados y todo esto registrado, las piezas que vamos utilizando, ya sea para ir reponiendo al stock y para saber las que tienen más demanda, digamos, de atención. ¿Sí? Todo esto nos va a ayudar a ir ganando en el mantenimiento. Mantenimiento lo hacemos, bueno, porque todo necesita ser conservado para que la máquina trabaje de la mejor forma. O sea, la máquina yo siempre la necesito funcionando como cuando se puso en marcha, en 100% de sus funciones, digamos. Y lo que apuntamos es a prolongar el ciclo de vida de la máquina, reducir los tiempos de inactividad no programado e incrementar calidad de pollito, que es el objetivo fundamental, digamos. La calibración nos da el objetivo, digamos, de poder llegar a un buen producto, digamos. Y el registro de falla nos da información muy importante y precisa para el mantenimiento, tener organizado, digamos, y tratar de ir un poquito adelante de las fallas en sí, no esperadas en sí. Bueno, de mi parte, aquí tendríamos la presentación, deberíamos ver las preguntas en sí, Mauricio. Correcto, Abelardo, muchísimas gracias por la presentación, bastante interesante. De hecho, de gran ayuda, porque como bien tú dices durante la presentación, vale más un tratamiento, o bueno, un mantenimiento correctivo que un preventivo, ¿cierto? Exacto. Entonces, vamos a pasar a panel de preguntas. Igual pueden ir siguiendo, pueden seguir escribiendo las preguntitas para irlas respondiendo. Abelardo, empezamos. La primera pregunta, ¿será necesario también una calibración en la parte de humedad? La calibración en la parte de humedad también es interesante tenerla. Normalmente los sensores, a ver, por un lado tenemos humedad en lo que es incubadora a vidas de etapa única, y por otro lado es bulbo húmedo en el caso de las multietapas y nacedoras. En el caso de multietapa y nacedora, en realidad el bulbo húmedo lo que nosotros tenemos es un sensor de temperatura. Y normalmente lo calibramos sin la mecha, lo calibramos como bulbo seco y lo hacemos siempre cuando hacemos la calibración de temperatura, hacemos la calibración de los sensores de bulbo húmedo. Siempre cuando calibramos los sensores estos, por lo general nos llevan unos minutos más porque al quitar la mecha el sensor está húmedo, entonces el aire tiene que secarlo al sensor y tarda en estabilizarse en temperatura siempre unos minutos más, pero bueno, hay que ser
paciente y una vez que uno ve que tanto el maletín como el sensor de la máquina están estabilizados en una lectura, ahí proceder a realizar la calibración. En el caso de las máquinas habidas, tiene sensor de humedad relativa. Estos sensores vienen precalibrados de fábrica. De pronto son la precisión, digamos, de un sensor de humedad relativa no es la misma que de un sensor de temperatura. Yo cuando estoy calibrando un sensor de temperatura, estoy ajustando la décima de Fahrenheit, que es un valor muy pequeñito. Y en el caso de los sensores de humedad relativa, estamos hablando de que de fabricante, por lo general, tienen un error entre el 1 y el 3%, un buen sensor, digamos, de humedad relativa. Eso es para tener en cuenta que si utilizamos un elemento patrón para calibrar la humedad, podemos tener unas desviaciones de 1, 2, 3%, y no quiere decir que el sensor está malo, sino que es los estándares que ya vienen los sensores de humedad en sí. No sé si quedó clara ahí la respuesta. Yo pensaría que quedó clara, igual si la pregunta tiene otra segunda parte o algo, pues nos puede seguir escribiendo. Abelardo, siguiente pregunta. ¿Cuál es la aproximación máxima en grados en volteo? Volteo. Bueno, el volteo que nosotros partimos es como hablábamos ahí, lo ideal es partir de nuestra referencia de 43 grados. Ese sería nuestro punto de referencia de partida. Inicial, 43 más menos 2. Entonces, un volteo entre 41 y 45 es un volteo perfecto para nosotros. Como hablábamos, no podemos excedernos en incrementar ese número que sea muy alto, porque cuando vamos a tener huevos con lotes con huevos grandes, podemos llegar a dañar el huevo, y lo mismo si bajamos en el otro sentido, si bajamos de 38, vamos a empezar con problemas de ventilación o asociados al volteo mismo, digamos, y se va a manifestar, digamos, después en la calidad, en el resultado del pollito en sí. Claro. Nos preguntan, buenas tardes, ¿tienen editado alguna planilla con un programa de mantenimiento para cada modelo, con un aviso tipo alarma de cambio de pieza incorporado al stock de nuestros repuestos existentes? Es más bien como un tipo software de mantenimiento, con lista de chequeo, diría yo. Sí, en realidad no tenemos un software. Están las recomendaciones que vienen en los manuales. Normalmente están las hojas donde indica determinado ítem o componente que debe ser revisado dentro de un tiempo X. Y lo importante es ir respetando eso. Sí, obviamente eso se lo incluye en un software que tenga aviso, sería mejor todavía, pero bueno, en el caso de nosotros no es que lo tenemos así organizado. Sí, digamos, hay algunas ayudas por ahí que se pueden preparar, pero no en un software independiente, para eso no lo tenemos.
¿Y es posible que nos compartan ese listado de parámetros y el checklist? Sí, digamos, si no lo tienen por ahí le están faltando manuales o algo de eso, pero sí podemos enviarle a la persona que esté interesada y de determinada máquina las imágenes donde están esos listados, digamos. Correcto, perfecto. Recuerden que como bien lo dice el técnico, el ingeniero, y yo al principio de la charla, pues el material auxiliar también se les va a ser enviados a cada uno de sus correos por el que se inscribieron. En caso de que no, pues escríbanos un correo que perfectamente procederemos pues a enviar algo que necesite. Sí, sí, correcto. Disculpa que te interrumpa ahora, Mauricio, pero cualquier pregunta que les surja, que no la hayan enviado ahora y que les surja en estos días, eh, la pueden enviar, me la envían, me la hacen llegar a mí, digamos, eh, o a cualquiera de nosotros y se la vamos a contestar, digamos. Perfecto. Abelardo, ¿qué patrón o medidor de humedad deberías usar para un calibrador de humedad relativa? ¿Y cuánto es el máximo que sería la desviación en este tipo o en este estándar? Eh, En realidad hay distintas marcas, digamos. Como te digo, los sensores vienen con errores entre 1 y 3%, que son sensores de calidad, o sea que normalmente, siempre cuando vos vas a utilizar un patrón, necesariamente es que sea de un error menor a lo que vos querés calibrar. O sea que si el sensor va a ser con un error estándar entre 1, 2 o 3%, tu sensor patrón debería ser de 1 hacia abajo. Correcto. Eso sería lo que hay que tener en cuenta. Perfecto. Listo, pues realmente ya se nos está acabando el tiempo. Si queda alguna pregunta pendiente, además, no se preocupen que las preguntas pendientes serán contestadas posteriormente. En caso de que aún no la hayan enviado, me sumo a la propuesta del técnico Abelardo. Cualquier duda, cualquier inquietud que surja ahorita más tarde, en pocas horas o bien en los próximos días, pues por favor escriban a nuestros correos y con el mayor de los gustos les daremos respuesta. Por lo pronto, Abelardo, muchísimas gracias por la presentación, bastante interesante. Muchísimas gracias también por contestarnos estas preguntas y por lo pronto a nuestros invitados, muchísimas gracias por participar en este webinar de los miércoles. Recuerden que ojalá nos podamos ver el próximo mes y bueno, estamos a su servicio totalmente. Un saludo a todos, muchas gracias, Abelardo, nuevamente. Muchas gracias a todos y saludos a todos también, digamos. Hasta luego, que estén muy bien. Una buena tarde.